un rayo de esperanza. Todos enfrentamos momentos difíciles en la vida, cuando parece que la oscuridad nos envuelve y no hay salida. A veces sentimos que hemos perdido el rumbo, que no hay esperanza. Pero la fe puede ser la luz que nos muestra el camino. Incluso en la noche más oscura, una pequeña chispa puede encender una llama. No te rindas. Busca esa luz dentro de ti, esa fe que te guiará de regreso a la esperanza. Recuerda, siempre hay un nuevo amanecer esperando. Elena tenía una vida que muchos envidiaban. Una familia unida, un trabajo que le apasionaba y amigos que eran su refugio. Todo parecía perfecto, un equilibrio armónico de sueños cumplidos. Pero la vida, a veces, nos sorprende con giros inesperados. Un día, el destino le arrebató a su madre, su confidente, su faro. El mundo de Elena se oscureció de repente. La alegría se esfumó, reemplazada por un dolor profundo y constante. Cada recuerdo era una puñalada, cada sonrisa un eco lejano. Se sentía perdida en un laberinto de sombras. Las semanas se convirtieron en meses y el dolor persistía. Intentaba encontrar consuelo en los abrazos de su familia y amigos, pero el vacío era implacable. La tristeza la había consumido por completo. Se preguntaba si alguna vez volvería a sentir la luz del sol en su rostro, si alguna vez podría reír con la misma sinceridad. La esperanza parecía una estrella distante, casi inalcanzable. Se sentía incomprendida, aislada en su propio sufrimiento. Las palabras de aliento sonaban vacías, los consejos inútiles. Estaba sola en su duelo, navegando en un mar de lágrimas. Pero incluso en la oscuridad más profunda, una pequeña chispa puede encenderse. Un día, Elena encontró un viejo diario de su madre. Al leerlo, descubrió la fortaleza que siempre había admirado en ella. Comenzó a escribir sus propios pensamientos y sentimientos, a plasmar en papel su dolor, su rabia, su esperanza. Poco a poco, la escritura se convirtió en su terapia, en su refugio. Elena entendió que el dolor no desaparece, pero se transforma, que la pérdida de su madre no significaba el fin, sino el comienzo de una nueva etapa, una etapa de crecimiento y aprendizaje. Empezó a valorar las pequeñas cosas, los momentos simples, a conectar con la naturaleza, a disfrutar de la compañía de sus seres queridos, a encontrar la belleza en las imperfecciones de la vida. Elena renació de sus cenizas, más fuerte y sabia. Aprendió que la resiliencia es la capacidad de florecer incluso en el desierto, que el amor es eterno y que la esperanza nunca muere. Su historia es un faro para todos aquellos que han perdido la fe. La larga noche del alma. A medida que pasaban los días, Elena comenzó a alejarse de todo lo que alguna vez le trajo paz. La oración, la lectura de la Biblia y la comunidad cristiana dejaron de tener sentido para ella. Se sentía sola y vacía, como si su fe hubiera desaparecido con la pérdida. ¿Dónde está Dios en todo esto?, pensaba. La oscuridad se cernía sobre su alma, una sombra que parecía crecer con cada amanecer. Las actividades que antes disfrutaba ahora eran cargas pesadas, carentes de alegría y significado. El mundo exterior, vibrante y lleno de vida, se volvía un recordatorio constante de su propia desolación interna. La duda se convirtió en su compañera constante, susurrando preguntas inquietantes en su mente. ¿Era real su fe? ¿La había abandonado Dios?
Estas interrogantes la atormentaban, erosionando su esperanza y alimentando su desesperación. La soledad se sentía como un abismo sin fondo, tragándose cada intento de encontrar consuelo. Las palabras de aliento sonaban vacías, los abrazos se sentían fríos. Elena se sentía incomprendida, atrapada en una prisión invisible, construida por su propio dolor. La batalla era interna, silenciosa pero feroz. Cada día era una lucha por levantarse, por respirar, por encontrar una razón para seguir adelante. La depresión la consumía, robándole la energía y la voluntad de vivir. Pero en medio de la oscuridad, una pequeña chispa de esperanza aún parpadeaba. Una voz suave, casi imperceptible, le recordaba que no estaba sola, que su valor no dependía de su estado de ánimo. Era una promesa tenue, pero suficiente para aferrarse a ella. Quizás, solo quizás, esta larga noche del alma no sería eterna. Tal vez, después de la tormenta, el sol volvería a brillar. Quizás en medio del dolor, encontraría una nueva forma de fe, una fe más profunda y resiliente. No era fácil. El camino era largo y tortuoso. Pero Elena sabía, en lo más profundo de su ser, que no estaba destinada a vivir en la oscuridad para siempre. La esperanza, aunque pequeña, era suficiente para guiarla hacia la luz. La vida de Elena se había convertido en un laberinto de soledad. Cada día era una repetición del anterior, un eco vacío en su corazón. Se sentía perdida, desconectada de todo y de todos, incluso de la fe que una vez la había sostenido. La esperanza se había desvanecido, dejando tras de sí un vacío profundo. Dudaba de todo, incluso de la existencia de un poder superior que pudiera guiarla. ¿Dónde estaba Dios en medio de su sufrimiento? Una tarde, después de semanas de soledad, Elena decidió caminar por el parque. Necesitaba aire fresco, un cambio de escenario que rompiera la monotonía de sus días. Quizás, solo quizás, encontraría un poco de paz. Mientras caminaba, vio a una anciana sentada en una banca, con una sonrisa llena de paz. Su rostro irradiaba una serenidad que contrastaba con la tormenta que se libraba en el interior de Elena. La anciana la miró y, sin saber lo que estaba pasando en la vida de Elena, le dijo: Dios nunca te abandona, incluso en los momentos más oscuros. Él está contigo. Elena se dio cuenta de que no estaba sola, que incluso en los momentos más oscuros había una presencia divina a su lado. La fe, que creía perdida, comenzaba a resurgir, como una flor que se abre paso entre las rocas. Ese encuentro fortuito en el parque fue el inicio de un nuevo camino para Elena, un camino de redescubrimiento, de sanación y de reconexión con lo divino, un camino que la llevaría de vuelta a la luz. La vida a veces nos golpea con una fuerza que nos deja sin aliento. Nos sentimos perdidos, desorientados, como si la luz se hubiera apagado para siempre. El silencio se instala en el alma, un silencio que grita más fuerte que cualquier palabra. Pero incluso en la oscuridad más profunda, una chispa de esperanza puede permanecer encendida. Una pequeña llama que, aunque tenue, se niega a extinguirse. Es la llama de la fe, un faro que nos guía a través de la tormenta. Elena, después de un tiempo de dolor y confusión, sintió esa chispa dentro de ella. Recordó las oraciones de su infancia, las palabras de consuelo que su abuela le susurraba al oído. Decidió volver a intentarlo.
a hablar con aquel que siempre había estado ahí. Al principio, las palabras eran difíciles de encontrar. La voz temblaba. Pero poco a poco, la oración se convirtió en un refugio, un lugar seguro donde podía expresar su dolor y su esperanza. Un diálogo íntimo con el Creador. Junto con la oración, Elena redescubrió la Biblia. Sus páginas, antes olvidadas, se abrieron ante ella como un mapa. Encontró versículos que hablaban directamente a su corazón, palabras de aliento y promesa. Cada lectura era un paso adelante, una luz que iluminaba su camino. Las historias de fe y perseverancia le recordaban que no estaba sola en su lucha, que otros también habían enfrentado la adversidad y habían encontrado la fuerza para seguir adelante. Elena también comenzó a asistir a la iglesia nuevamente. Al principio se sentía incómoda, expuesta, pero poco a poco la comunidad la acogió con los brazos abiertos. Encontró rostros amables, palabras de aliento y un sentido de pertenencia. Compartir su fe con otros le dio fuerzas. Escuchar sus testimonios le inspiró. Se dio cuenta de que no estaba sola en su camino de sanación, que juntos podían apoyarse y crecer en la fe. Con el tiempo, Elena volvió a conectar con su fe. Comenzó a orar cada día, a leer las Escrituras y a asistir a la iglesia. No fue un camino fácil, pero sentía que Dios la estaba guiando. Su corazón, antes roto, comenzaba a sanar. La paz que tanto anhelaba regresó, y aunque las dificultades seguían presentes, Elena sabía que no estaba sola. La fe restaurada no borró el dolor del pasado, pero le dio la fuerza para enfrentarlo. Le enseñó a encontrar la belleza en medio de la tristeza, la esperanza en medio de la desesperación. Le recordó que incluso en los momentos más oscuros, la luz de Dios siempre está presente. La historia de Elena es un testimonio de la capacidad del espíritu humano para renacer. Es una invitación a no perder la fe, incluso cuando la vida nos golpea con fuerza, a recordar que siempre hay esperanza, siempre hay un nuevo amanecer esperando. Que la fe sea nuestra guía, la oración nuestro refugio y la comunidad nuestro apoyo. Que juntos podamos encontrar la paz y la fuerza para seguir adelante, sabiendo que Dios siempre está con nosotros. La historia de Elena es un recordatorio poderoso. La fe florece, especialmente en la oscuridad. Si hoy enfrentas una prueba, aférrate a esta verdad. Dios tiene un plan único para ti. Él es tu refugio constante, nunca te abandona. Abre tu corazón a su amor incondicional. En Él encontrarás la paz que anhelas, la fuerza para seguir adelante. Que la fe sea tu luz guía, incluso en los momentos más sombríos. Reflexiona sobre cómo puedes encontrar consuelo y fortaleza en tu propia fe, sin importar lo que enfrentes.